Esta es una historia extraordinaria, el libro de Ruth. Está apuntando al Evangelio. Y cuesta verlo a simple vista, pero está apuntando a Cristo y al Evangelio y a nuestra relación con Dios y los esfuerzos amorosos que Dios hace para traernos salvación. Quisiera, antes de partir, que cerraras los ojos y te imaginaras la siguiente escena. Imagínate que estás cesante hace varios meses y necesitas trabajar. Estás en una situación de pobreza, porque los recursos se te han acabado, te gastaste la AFC y no tienes para comprar alimentos. Pero tienes un buen currículum y hay varias ofertas laborales y te presentas a una entrevista laboral. Y estás ahí frente al entrevistador que va a decidir si te contratan o no. Te pregunto con qué ropa irías vestido, cómo te peinarías ese día. Quizás irías con tu mejor ropa, intentarías dar la mejor impresión. Imagínate que la persona te pregunta, háblame de usted, por favor. Dígame las cualidades que usted cree que tiene. Sin duda no empezarías a hablar de tus defectos, los dejarías ocultos. Intentarías enumerar una serie de cualidades por las cuales crees que el hombre debe contratarte. Con miedo que quizás si él conociera tus debilidades, que todos las tenemos, a lo mejor no te contrata. Incluso quizás tratarías de exagerar algunas de tus virtudes. No, soy trabajador, responsable, siempre llego a la hora, siempre me estoy preparando para mi trabajo. Sí, me pongo la camiseta por cualquier empresa que me contrate. Justamente esta historia nos habla de los méritos. ¿Con qué méritos me acerco a Dios? Quizás pensarías en caerle bien a esta persona, en sonreír mientras le hablas al entrevistador para este nuevo trabajo. Quizás querrías llegar con un pituto, alguien que le hablara bien de ti. Esta historia nos lleva a preguntarnos quién es, siguiendo la metáfora, esta persona que nos contrata y nos recibe cuando estamos en una situación de pobreza y carestía. Así que te invito a orar. Amado Dios, nos dirigimos a ti con tanta necesidad. Nuestra necesidad primordial esta mañana es el Evangelio. Que lleves nuestros corazones a ver el maravilloso nombre de Jesús. Y como Él ha sido levantado por ti como el gran Redentor, como quien puede liberarnos, no solo de nuestros sufrimientos humanos y actuales, sino de nuestros sufrimientos eternos, del primordial sufrimiento humano que es la separación de ti, de no conocer al Dios vivo, amoroso, santo, justo y bueno, y de ser feliz en una relación contigo. Yo te pido, Padre, en esta mañana, que me ayudes a mí y a nuestros hermanos a ver cómo tu evangelio es revelado en el libro de Ruth y aplicarlo a nuestra vida. Amén. Antes de pasar al capítulo 4, quisiera yo refrescarte la memoria y mostrarte algunas cosas que están en el libro de Ruth en los capítulos anteriores. Y encontré que lo mejor podía ser unas imágenes que dicen siempre más que 1000 palabras. El libro nos muestra a una familia que huye del hambre en Belén. Y los nombres de estas personas son muy interesantes. No sé si se ve la imagen, creo que sí. Noemí, su nombre traducido es graciosa, placentera. Elimelech, su marido, su nombre significa mi Dios es rey. Los hijos que ellos tienen nombres muy curiosos. Uno se llama Maglón y el otro Keilón. Pero las traducciones del hebreo al español, Maglón significa languidez, enfermedad, y Keilón, consunción o agotamiento. El texto no nos dice por qué los padres eligen esos nombres para estos niños, pero es posible que la situación de hambre
y de penuria que ellos tenían los lleven a elegir esos nombres para estos niños. Ellos hacen un viaje muy largo, de varios kilómetros, desde Belén hacia Moab, tierra en que ellos esperaban tener una situación económica más cómoda. Los hijos llegan a crecer y mientras están en Moab se casan con mujeres locales, que no eran judías, eran moabitas. Ruth, su nombre traducido es compañera. Ella se casa con Mahlon y Orfa, que es la otra nuera de Noemí, se casa con Keilón. La tragedia ocurre en Moab y se produce el fallecimiento progresivo de Elimelech, el marido de Noemí, Quilión y Mahlón. Noemí entonces, la viuda, decide volver desde Moab a Belén y hacer todo este viaje de vuelta, sin duda dándose cuenta que seguir viviendo en Moab iba a significar para ella un empobrecimiento y muy probablemente enfermedad y muerte. Decide entonces ofrecer a sus dos nueras que habían enviudado volver a la casa de sus padres. Solo Orfa acepta. Noemí le dice algo muy singular que quiero que veamos. Noemí le dice, no insistas que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Y vemos como esta mujer, a pesar de ser moabita, la convivencia con esta familia y conocer las historias sobre el Dios de Israel, la había llevado a ser una mujer creyente, llena de fe y de amor por, su, por Noemí, que era su suegra. De vuelta en Belén, Noemí expresa su luto, pidiendo que la llamen con un nuevo nombre. Dice ella, ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, nombre que traducido al español significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Ruth entonces, instalada en Belén, busca sustento en los campos de cosecha de cebada. Sin buscarlo, sin proponérselo, y solo guiada por la providencia de Dios, llega al campo de cebada de un rico e influyente pariente de Noemí. Este hombre tiene un nombre que es Boz, que traducido al español desde el hebreo es en él está la fuerza. Interesante contraste con el antiguo marido de de Ruth, cuyo nombre es languidez, falta de fuerza. Vos, quien conoce la tragedia y la lealtad de Ruth, la bendice. Ruth se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted? Hasta el punto de fijarse en mí, siendo yo solo una extranjera. Ya me han contado, le respondió Vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Mis anteriores hermanos que han exhortado estos capítulos nos han señalado la importancia de este pasaje, la figura del Dios de Israel con alas protectoras sobre los necesitados. Vos tratas gentilmente a Ruth y le das sustento y protección. El libro nos muestra que la cantidad de kilos de cebada que ella se lleva son suficientes. Por día de trabajo ella está llevando, si pagáramos la cebada que ella se llevaba, en plata moderna estamos hablando de como 25.000 pesos al día. Entonces, ella está adquiriendo sustento a través de trabajar en los campos de Boz. Noemí, al enterarse de la bondad de Boz, le traza un plan a Ruth.
Alex nos explicó cómo ella va de noche cuando él estaba terminando la faena y se acuesta a los pies de él y se tapa con el manto de él. Cuando él despierta le dice, ¿quién eres? Le preguntó, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto. El original hebreo, la palabra para manto es alas, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Entonces, eh, Ruth le está reclamando la misma bendición que él le había proclamado. Has venido a refugiarte debajo de las alas del Dios de Israel. Y Ruth le está diciendo a vos, usted va a cumplir esa promesa de Dios para los que se refugian ante él. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera a la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos y pobres. Vos sabía que Ruth podría haberse enamorado y casado con cualquier hombre, pero si ella elegía a otro hombre que no fuera vos o un pariente redentor, perjudicaba el futuro de Noemí. Por el contrario, si Ruth se casaba con un pariente redentor, el hijo que tuviera con este pariente redentor iba a ser al mismo tiempo nieto de Noemí, y Noemí no iba a estar desamparada, sino iba a ser miembro de una familia económicamente estable. Entonces, vos le promete, le dice, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe, literalmente toda la puerta de mi pueblo sabe, haciendo un guiño al lugar de tribunal del pueblo, que era la puerta, que tú eres una mujer ejemplar. Ahora bien, es cierto que yo soy un pariente que puede redimirte, pero hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, mañana, si él quiere redimirte, está bien, que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, yo te juro que yo te redimiré. Y aquí parte el capítulo 4. Vos es un hombre de palabra. Le ha prometido que a la mañana siguiente va a estar en el lugar de tribunal del pueblo. Y así lo hace. Sube a la puerta de la ciudad y se sienta ahí. Que vos pudiera acceder tan fácilmente a este sector social de juicio civil demuestra que él era un hombre influyente. En eso pasó el pariente redentor que él ya había mencionado. Y le dice, ven acá amigo y siéntate, le dijo vos. El hombre fue y se sentó. La palabra para amigo mío eh, se traduce en otras versiones como la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas de otra manera, se traduce como fulano. También la palabra hebrea puede decir, hey tú. En la Biblia nada es coincidencia y que no se nos mencione el nombre de esta persona es una indicación de que su nombre no merece ser recordado. Ya vamos a ver por qué. Entonces vos llamó a los 10 ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Que los ancianos sigan las instrucciones de vos es otra reafirmación de que él es un hombre connotado en la ciudad, respetado en la ciudad, un varón judío intachable. Vos entonces le dice al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Ahora, tú pensarás cómo ella podía estar vendiendo un terreno si ya los había vendido al irse desde Israel, es decir, su marido, Elimelech, los había vendido al irse de Israel a Moab. Esto era posible ya que había una ley judía que impedía la existencia de los terratenientes y vender para ellos era distinto a nuestro vender de hoy. Para ellos vender para siempre era imposible. No existía la posibilidad de venta de un terreno agrícola a perpetuidad. Solo lo podían, comillas, arrendar por 50 años, y esto era lo que consideraban venta. Dios había provisto una ley especial que se llamaba la ley del jubileo, para que las familias israelitas que por necesidad, pobreza o deudas habían vendido un terreno agrícola
lo pudieran recuperar. Esta ley disponía que tras 50 años de haber vendido esta propiedad agrícola, se les devolvía, escucha bien, gratuitamente. No tenían que pagar nada. El año 50 entonces era llamado el año del jubileo. No obstante, a la espera de este año de jubileo, el año 50, era posible recuperar el terreno anticipadamente pagando el saldo proporcional de los años no consumidos por el comprador. Por ejemplo, si se habían utilizado 25 años el terreno, de los 50 máximos, para recuperarlo tú tenías que pagar el 50% del valor original. Esto lo podía hacer el dueño original o, si seguía en pobreza, como en el caso de Noemí, podía pedírselo a un pariente cercano. Este pariente cercano se llama pariente redentor. Ahora, vos estás dispuesto a redimir. Es el caso que hay un pariente más cercano. Fíjate lo que dice el versículo 4. Consideré que debía informarte el asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, contestó el fulano. Bueno, vos es un hombre ejemplar, no quiere aprovecharse de las circunstancias y quiere hacer todo legalmente, como decía el Deuteronomio. El Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento que contiene una serie de leyes sobre la convivencia social de los israelitas, entre otros muchos tópicos que toca. Este pariente, fulano, podría hasta este minuto, versículo 4, creer que está haciendo el negociazo de su vida. Teníamos una pobre señora, quizá adulta mayor, cincuentona, viuda, sin ningún hijo, que tenía un terreno que después que muriera iba a ser íntegramente de él. Y más encima podía comprarlo a un precio reducido, es decir, pagar los años que faltaban para el jubileo. Así que le estaban ofreciendo el negocio del siglo y él dice, por supuesto, acepto. Veamos qué pasó. Versículo 5. Pero vos le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con la heredad. Existía una ley en este libro que yo te digo, el Deuteronomio, que se llamaba el levirato. Levirato viene de la palabra levir, que significa cuñado, que imponía al hermano de un difunto hacerse cargo de la viuda y se extendía a cualquier pariente varón en ausencia de un hermano, que era el caso de Mahlon. Mahlon no tenía ningún hermano más, que Eglón había muerto. Y el otro pariente, entonces, redentor, es el que vemos ahí en la imagen, y dice, entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente de redentor. Es interesante lo que el hombre responde, porque miente. Dice, no puedo redimirlo, pero la verdad es que no quiere redimirlo. Y la razón es que podría perjudicar su propia herencia. Lo que era un negocio estupendo de quedarse con un terreno a bajo costo, se había transformado para él en un pésimo negocio. ¿Por qué? Porque el hijo que él tuviera con Ruth iba a ser el dueño del terreno y no él. Es decir, iba a pagar una fortuna por un terreno que después no iba a quedar para él y quizás para los otros hijos que ya tenía. En ese sentido está perjudicando su herencia. No obstante, cuando este hombre hace esto, se olvida de la ley de Dios, se olvida de la protección de los necesitados y pone su egoísmo y sus propias necesidades por sobre la de sus hermanos. No le importa que el nombre de Keilón desaparezca, que Mahlón desaparezca, no le importa que el nombre de Elimelech desaparezca, no le importa que un par de viudas caigan en una pobreza extrema. Lo único que le importa es su billetera y su cuenta corriente. Entonces dice, no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, versículo 7, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel,
una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a otra. Hoy en día vamos a una notaría y nos estrechamos las manos. Pero la costumbre en esa época era, delante de todo el mundo, yo me sacaba mi zapato y se lo daba a la otra persona y quedaba el contrato permanentemente legalizado. Por eso el pariente redentor, versículo 8, le dijo a vos, cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Vemos aquí que vos está dispuesto a obedecer a Dios. De hacer esto que parece un pésimo negocio, pero él es un hombre fiel a la palabra de Dios. Dios le ha pedido a los hombres de Israel preocuparse de las viudas, de los huérfanos y de los desamparados. Vos no está mirando qué va a pasar con su cuenta corriente a fin de mes, no está mirando su futuro económico, está mirando obedecer a Dios y toma la mejor decisión. Guiarnos por nuestros propios preceptos y por lo que a nosotros nos parece mejor. Siempre es inferior a guiarnos por lo que Dios nos ha ordenado en su palabra y decidir obedecerle. Entonces Bros proclamó ante los ancianos y todo el pueblo, ustedes hoy son testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón. Es interesante que los versículos anteriores hablan de una parte del terreno. Y ahora vos hace un esfuerzo económico y compra absolutamente todos los bienes que eran de ellos, sabiendo que no van a quedar para él. ¿Te puedes imaginar la alegría de vos en ese minuto? Se le debe haber visto en los ojos la satisfacción. Él quizás hasta una lagrimita se le dio. Estaba levantando los brazos, proclamando, no estaba hablando como un discurso sin emoción, está lleno de emoción. Él probablemente estaba enamorado de Ruth, pero también estaba enamorado de Dios y de obedecer su palabra. Versículo 10, y que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de su familia ni de los registros del pueblo. Hoy ustedes son testigos. Aquí demuestra que él estaba buscando cumplir con la palabra de Dios. Versículo 11. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Y aquí hay una bendición. El Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, inspira a estos ancianos para que bendigan y profeticen sobre vos y su descendencia. Dice que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron al pueblo de Israel. Raquel y Lea, que son mujeres del patriarca Jacob, fueron fructíferas en el número de sus hijos, en el cuidado de ellos, fueron valientes y fieles. Al comparar el futuro de Ruth con ella, los está bendiciendo con el mismo futuro. Vos era un Efrata. Dice que seas un hombre ilustre en Efrata, que adquieras renombre en Belén. Belén y Efrata son prácticamente sinónimos en este texto y es un guiño al lugar de nacimiento del Mesías. Jesús nace en Belén y el texto bíblico nos está llevando desde ya a relacionar a vos y su actuar con Jesús. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Judá es uno de los 12 hijos de Jacob y una de las tribus de los israelitas. Vos, por supuesto, era de esta tribu de Judá y de la familia de Fares. La mamá de Fares, Tamar, es igual que Ruth, una viuda, no judía, cananea, que es redimida por este hombre, Judá. Al bendecirlo con la frase que tu descendencia sea la de Fares,
le están deseando que llegue a tener una descendencia tan numerosa como el clan o la familia de Fares. Pero la Biblia no se queda ahí. Cuando habla de su descendencia, como en otros pasajes, cuando nos menciona la descendencia de Abraham, está apuntando al Mesías. La descendencia de Bos está emparentada con la del rey David, pero no solo con la del rey David, sino por extensión, como vamos a ver más adelante, con la del Mesías. Y estos ancianos, guiados por el Espíritu Santo, le están profetizando a este glorioso, supremo, redentor futuro que es el Mesías. Versículo 13. Así Bos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Este es un final feliz para el libro de Ruth. Ella ha encontrado a su redentor, las oraciones de Noemí, Ruth y Bos, y las palabras de bendición del pueblo y los ancianos se han cumplido. Piensa que Ruth no había tenido hijos en 10 años con su anterior marido, por tanto, técnicamente, ginecológicamente, era estéril. Por eso el texto enfatiza que el Señor le concedió quedar embarazada, es decir, es un milagro el nacimiento de este hijo. Ella había pasado de estar desposada con Mahlón, que significa languidez, a estar desposada con un hombre que se llama Boz, que significa fortaleza. Cuando nace el niño, las mujeres le dicen a Noemí, versículo 14, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. ¿Por qué están tan contentas estas señoras? Piensa que las amigas de Noemí la habían visto llegar de Macrá, arrastrando el poncho, diciendo que ella se iba a llamar Mara, que era una amarga, porque según la ley judía, el hijo que acababan de tener Boz y Ruth, que se llama Obed, reemplazaba al hijo que Ruth no había podido tener con Mahlón. Y legalmente, técnicamente, este niño era nieto de Noemí. Y al ser legalmente el nieto de Noemí, podía actuar cuidando a esta mujer y actuando como redentor. Ahora, estas mujeres le dicen más. Dicen que llegue a tener renombre en Israel. De nuevo, inspiradas por el Espíritu Santo, están hablando de que esta línea genealógica de Boz y Ruth va a ser especial. El versículo 15 dice, este niño renovará tu vida y te sustentará en tu vejez. Lo ha dado a luz tu nuera. Las palabras en el hebreo original, cuando hablan de levantar este niño como su redentor, eh, la palabra hebrea para levantar este niño es emparentada gramaticalmente con la palabra resucitar, que es otro guiño al Mesías. El versículo 15 también dice que tu nuera te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Y esto era verdad. El nivel de entrega de Ruth por Noemí merecía esa frase. Muchos dicen que la Biblia es un libro machista, y la verdad que el libro de Ruth nos prueba todo lo contrario. Para Dios no hay favoritismo. No son los hombres mejor que las mujeres o las mujeres mejor que los hombres. Dios nos valora en relación a la gracia que nos da y la fe que se desarrolla en nosotros. Y Ruth, por su fe y su entrega y su devoción, merecía ser comparada a mejor que 7 hombres, hijos de Noemí. Noemí entonces toma al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. La palabra regazo aquí también se puede traducir como seno, pero en caso alguno está hablando de una posibilidad de amamantarlo. ¿Por qué? Porque Noemí ya era una mujer mayor. Ponerlo en su regazo entonces es una figura de acercarlo a su corazón y de que este niño compartiría la fe de Noemí.
lo que había en su corazón, el amor por el Dios de Israel, la fe, la capacidad de ser redimida por el Dios de Israel, y se encargó de criarlo. Entonces, no es que Noemí fuera floja y la pobre suegra se tuvo que encargar del niño, no está diciendo eso el texto, está diciendo que Noemí iba a compartir su fe con Obed. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed, y este fue padre de Isaí y padre de David. Y aquí empezamos a ver esta genealogía santa que nos va a llevar hasta el Mesías. David es un rey de Israel, es el nieto de este niño que Ruth, en la imagen, tiene en brazo. Este capítulo 4 termina con una serie de versículos que nos dan una genealogía. Para nuestra sorpresa, esperaríamos que el libro terminara con la frase, y entonces Ruth y Boaz vivieron felices para siempre. ¿Por qué el libro no termina con ese y vivieron felices para siempre? Justamente porque el motivo del libro no es solo contarnos una linda historia romántica y del hombre desprendido de buen corazón que era Boaz y de la pobre Ruth desamparada que ha contado con el favor de Dios. Este libro es evangelístico. Este libro no está apuntando a Jesús, este libro está apuntando al Evangelio. Este libro nos muestra los amorosos esfuerzos de Dios para salvar a la humanidad, para redimir a la humanidad, para traer al Mesías. En esta genealogía la puse en paralelo la imagen con una genealogía que está en el Nuevo Testamento de Jesús. Tú ves que en el linaje de Jesús, de Abraham a Jesús, está Fares, que es antepasado de Boaz, está Boaz, casado con Ruth, donde está la estrellita azul, y arriba de Boaz está un hombre que se llama Salmón, y él se había casado con Rahab. Ya te voy a explicar un poco más adelante quién es Rahab. Rahab había ayudado a los espías judíos a conquistar, a traer informes que iban a permitir conquistar una ciudad amurallada enorme. Este texto entonces nos muestra la genealogía de Boaz terminando en el rey David, pero el libro de Mateo nos muestra que esa genealogía se extiende desde Boaz hasta Jesús el Mesías. Rahab, la mamá de Boaz, había sido una mujer pagana, y no solo pagana, en el pueblo que vivía, Jericó, esta ciudad amurallada, ella ejercía la prostitución. Es interesante que Dios usa todos los elementos de la vida de un hombre para providencialmente llevar todos los eventos a donde Dios quiere llevarlos. Le dirías tú a una persona que afortunado, tu mamá antes de casarse con tu papá trabajó de prostituta. No, no le dirías eso. Pero Dios usó la relación de vos con su madre para que él tuviera un corazón compasivo por las mujeres que sufrían, que no mirara con desprecio a ninguna mujer, tuviera el pasado que tuviera, fuera cananea, daba lo mismo, era creación de Dios y debía amar a su semejante. Esta experiencia de voz con su mamá sin duda influyó en la manera en que él trató a Ruth. Por supuesto, Rahab llegó a ser una mujer creyente y devota del Dios de Israel. Quisiera yo hacer 4 aplicaciones de este texto. Se podrían hacer muchas más, pero quiero llevarte a estas 4 aplicaciones. La primera es que Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Esto lo llamamos la providencia y la soberanía de Dios. Segundo, que la fidelidad de Dios con su pueblo es innegable, es una verdad que recorre toda la Escritura. Tercero, que somos insolventes frente al Redentor. No tenemos características que nos permitan ser elegidos y por tanto requerimos de fe en su bondad. Y cuarto, que Cristo es
el supremo Redentor. A nosotros nos cuesta mucho creer en que Dios nos va a cuidar siempre, me incluyo. Nos es fácil entender a Dios como un Dios absolutamente dueño del universo. En la cruz que yo te estoy mostrando están varios atributos de Dios. Esto está en el segundo piso del local de culto, en parte de la escuela dominical, y muestra todos los atributos de Dios enfocando hacia la cruz. Hay de omnisciencia, omnipresencia, que Dios es todopoderoso, que es justo, y nos es fácil a veces creer en estos atributos del poder de Dios, pero nos cuesta relacionarlo con la fidelidad de Dios, con su providencia amorosa por los que creen en Él. Debemos entender que los atributos de Dios están entremezclados como una malla, y unos hilos de la malla se unen con otros, es decir, su justicia es bondadosa, su providencia es amorosa, su poder es paciente, bondadoso y santo. Voy a salir de esta pantalla, dejar de compartir, gracias. Y el libro de Ruth nos revela la providencia divina, que esto que yo intento resumir en la frase Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Es decir, que aunque los eventos de la vida parezca que no favorecen los planes de Dios, aún así Dios ejecuta sus planes de manera amorosa, a pesar de esos eventos, y usando esos eventos, es decir, escribiendo derechos sobre estas líneas torcidas. No somos capaces de entender cabalmente a Dios, pero podemos confiar en Él. Y la historia de Ruth, al meditarla, debiera llevarnos a ver cómo Dios usó todos estos eventos terribles para mostrar su fidelidad. Piensa en esta historia que acabamos de ver entera. ¿Qué medios usó Dios? Medios comunes. Usó el hambre, usó el sentido romántico de Mahlon hacia una mujer moabita que se llama Ruth. Y a través de estos eventos comunes, Dios hace milagros espectaculares, usando eventos de la vida cotidiana. Y esto es importante para ti y para mí. Dios va a hacer eso exactamente, usando los eventos cotidianos de tu vida, cosas extraordinarias. Y te va a mostrar su fidelidad hasta tu último día. Vemos, lo que vemos en el libro de Ruth no son coincidencias. Alguien dijo que son diosidencias. Dios está controlando la historia, el hambre, la muerte de estos tres integrantes. Ruth no elige el campo de voz porque tuviera cierta información, llega por coincidencia ahí, que es esta Dios incidencia. Vos es un hombre rico y respetado en la ciudad y es un pariente que la puede redimir, pero es un hombre con una historia, es un descendiente del clan de Fares, que parte con una mujer viuda, desamparada, que necesitaba ser redimida. Su madre había sido una mujer no judía, de Jericó, que había ejercido la prostitución, que había sido rechazada, pero que su padre Salmón decide amarla y casarse con ella y darle un buen nombre y una buena vida. Justo entonces, el pariente que la puede redimir se niega. Otra Dios incidencia, permitiendo que vos se case con ella. El hecho de que tenga hijos después de 10 años de esterilidad es otra Dios incidencia. Dios gobierna el mundo por providencia, que es este control de los eventos cotidianos del mundo. Quiero mostrarte una frase de un pastor que se llama Horatius Bonar. Dice, Dios no puede ser desviado ni forzado a apartarse de lo que ha planeado. Él puede llevarlo a cabo en las circunstancias más difíciles y contra la resistencia más firme. Todo debe someterse ante Él.
no se puede desviar ni frustrar aún en los esfuerzos más arduos, incluso sobre sus objetos más pequeños, como somos tú y yo. Segunda aplicación, la fidelidad de Dios. Este libro nos muestra cómo Dios no solamente es providencial y soberano, sino que es fiel con las personas. Son sus amados hijos. Él los está cuidando. Esto ocurre en la época en que Israel está en la época de los jueces, donde no había una gran devoción, todo lo contrario, varios de ellos se habían ido a los ídolos paganos, pero Dios muestra su amor, bendiciendo a su pueblo, a pesar de que ellos, entre comillas, no lo merecen. Hay un contraste entre la infidelidad de Israel durante todo este tiempo y la misericordia de Dios y su disposición a bendecir. Y esto debe servirte a ti y a mí, que pensamos no merezco que Dios me quiera. Hice esta cosa mala, y aunque has pedido perdón a Dios en el nombre de Jesús, tu conciencia te dice, tu conciencia contaminada por lo que el mundo cree, que no mereces el favor de Dios. Porque en nuestro mundo moderno la justicia es retributiva, recibes lo que mereces, pero no entendemos la justicia de Dios, que la justicia de Dios es salvífica. Él no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y cuando merecemos el infierno y la condenación eterna, Dios, en vez de darnos lo que merecemos, nos da un Salvador, nos da un Redentor. El Dios de la Biblia es un Dios infinitamente fiel. El libro de 2 de Timoteo 2:13, lo puedes buscar, dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Creo que nos acercamos a Dios a veces erróneamente, creyendo que Él solo favorece a los que se lo merecen por sus buenas acciones. Pensamos que los malos eventos son solo producto de nuestra estupidez y malas decisiones. A veces creemos que somos víctimas de una naturaleza ciega. Creemos que nuestros problemas se deben solo a las malas acciones de otros seres humanos, familiares, jefes o personas en autoridad. Creemos erróneamente en una soberanía de Dios desvinculada de su fidelidad. Pero no es así, queridos hermanos. La soberanía de Dios siempre está vinculada a su fidelidad. Y las situaciones difíciles que tú vives están también dentro de la amorosa fidelidad del Dios en que crees. Y Dios va a usar todas esas circunstancias para demostrarte que Él es fiel. Él quiere mostrarnos su gloria. Y para mostrarnos su gloria tiene que mostrarnos todos estos atributos, no solo su soberanía, sino su soberanía santa, gloriosa, fiel y sabia, amorosa, bondadosa, inmutable y misericordiosa. ¿Te digo algo? Dios tiene un plan para tu vida. Así como Noemí, quizás tú solo puedes ver tu amargura y no puedes ver un futuro feliz y glorioso, como de verdad Dios en su fidelidad te ha preparado. Tú y yo necesitamos sacar los ojos de las circunstancias y ponerlos en la cruz, en la fidelidad amorosa de Dios. Dios es salvador, no retributivo. En su misericordia se propone, te insisto, darnos no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. En la cruz se produce este gran intercambio. Los pecados del creyente le son cargados a Jesús y su justicia perfecta, para hacernos aceptables frente a Dios, nos es imputada a nosotros, los creyentes arrepentidos. Tercera aplicación. Mi insolvencia frente al Redentor requiere fe en su bondad. La historia de Ruth es, en muchas formas, nuestra historia, la tuya y la mía, si somos cristianos y no somos judíos. Ruth era extranjera, siendo gentil no formaba parte del pueblo de Dios, por lo que no podía compartir, mientras estaba en Moab y no conocía a la familia de Elimelech, las bendiciones de una relación con Dios. Ruth es una viuda, no tiene mérito, es estéril durante 10 años, no tiene
ningún mérito para ser recibida por el Redentor. Era una mujer extranjera. Los méritos estaban en el Redentor. Por tanto, vos es un arquetipo o símbolo de Cristo. En él está la fuerza. Es piadoso, generoso y compasivo. Así nuestro Salvador y Redentor Jesús es bondadoso y compasivo. No vemos en el libro ningún renuncio moral de vos, ninguna mala actitud. Actúa como lleno de piedad hacia Ruth y Noemí. Ruth no puede pagar por su redención, no posee mérito, así como tú y yo no podemos pagar por la salvación de Dios. Lo único que podemos hacer es confiar en sus promesas, así como Ruth ha puesto su confianza en las promesas que vos le ha hecho. Por favor, no mires a tus méritos, no los tienes. Por favor, mira a los méritos del Redentor. Quiero mostrarte una frase del pastor Carlos Spurgeon que dice así: el primer vínculo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No es mi mérito, sino mi miseria. No es mi sostenimiento, sino mi caída. No son mis riquezas, sino mi necesidad. Él viene a visitar a su pueblo no para admirar sus bellezas, sino para quitar sus deformidades, no para recompensar sus virtudes, sino para perdonar sus pecados. Este es nuestro Redentor Jesús. Así que la invitación esta mañana es que si te acercas a Dios, no empieces a pensar en qué buena característica tengo para que Él me reciba, sino que piensa en las características de Él, su bondad infinita, su misericordia, su deseo de salvar. Y finalmente la cuarta aplicación es que este texto nos lleva a mirar a Cristo como el supremo Redentor. Si te recuerdas, los ancianos de la puerta mencionan bendiciones del ilustre descendiente de vos. El ilustre descendiente de vos es Cristo. Las bendiciones que Dios había prometido a Abraham se cumplen en su descendencia y su simiente. Génesis 22, 16 al 18, le dice Dios a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta simiente bendita, esta genealogía bendita se cumple en Bod, Obed, Isaí, David, y finalmente el cumplimiento perfecto es en Jesús, el Mesías. Déjame mostrarte otra promesa que Dios le hace al nieto de Obed, el hijo de Ruth, que está en la primera lectura que tuvimos hoy en Segunda de Samuel. Dice Segunda de Samuel 7, pues bien, dile a mi siervo David, así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Aquí está hablando de Jesús. Y afirmaré su reino. Fíjate lo que dice el versículo 13. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Salomón no tuvo un trono para siempre, por tanto la profecía no se cumple en el hijo inmediato de David, que es Salomón, sino en Jesús. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Su trono, termina el pasaje, quedará establecido para siempre. El trono de Jesús el Mesías durará para siempre y tú y yo, nosotros, dice el Nuevo Testamento, reinaremos con él. Dios ya había prometido en el jardín del Edén a Eva este descendiente perfecto que iba a aplastar a la serpiente, al mal, a los adversarios de su pueblo.
Fíjate, Génesis 3:14 dice, Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente para siempre. Anuló los efectos del pecado sobre la raza humana. Cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, podemos ser salvados y podemos tener esta nueva relación de hijos de Dios. Finalmente, quiero mostrarte Gálatas 4, que dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiera, fíjate, la misma palabra del libro de Ruth, Gálatas 4:4, redimiera a los que estaban bajo la condenación de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Al igual que Ruth, éramos extranjeros, sin herencia, no merecíamos formar parte del pueblo de Dios, pero Dios, con el amor especial de un marido por su esposa, nos hizo parte de su reino y nos dio una herencia eterna. Quiero terminar con las palabras de Apocalipsis 5:9, que dice, digno eres Jesús de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vamos a orar. Si tú has escuchado este mensaje, es porque este mensaje Dios lo preparó en su providencia para ti. Él quiere ser tu redentor, no solo hoy, sino cada día de tu vida. Él quiere hacerse cargo no solo de tus problemas presentes, sino el destino de tu alma eterna. Él quiere darte no solo el perdón de tus pecados, sino un lugar con Él en el cielo. Jesús el Redentor Supremo prometió, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Tú eres de los llamados a compartir morada con Dios eternamente. Así que te invito a creer, esto es para ti. No necesitas requisitos como en una entrevista laboral. No necesitas verte bonito. No necesitas esconder tus faltas. Dios las conoce mejor que tú. Y aún así quiere salvarte. Te invito a orar. Padre, extendemos nuestras manos en fe a ti, confiando en la perfecta obra de redención de tu Hijo Jesús, que murió en el madero de la cruz, derramó su sangre que limpia nuestros pecados. Pero no se quedó allí, sino que resucitó para justificarnos y ser el primero entre muchos hermanos en resucitar, para estar en tu presencia siempre. Que todos los que estamos escuchando esto sienta que tiene un lugar en tu familia, que no es un pobre desamparado, sin hermanos, sin familia, sin padres, sin amigos, porque tú nos ofreces ser parte de tu familia. Tú no solo quieres ser nuestro rey y gobernante, tú quieres ser nuestro padre. Nos llamas a una relación de comunión estrecha, como un padre con su hijo para siempre. Levantamos nuestros corazones a ti en fe y en arrepentimiento, y lo más importante, en plena confianza de lo que Jesús el Redentor hizo por nosotros. Sabemos que tú nos recibes ahora. Oramos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.